Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en el Toma 3. Y también aprovecho presentar entre ellos a Ken. Así que it's going to be a general introduction also to introduce you to each other. Tenemos a tres de los cortometrajes que están compitiendo en la competición oficial de cortometrajes. Por cierto, por si se me olvida decirlo después, son 3 que pasan esta noche, o Cine 1 a las 10 de la noche. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Es la primera función oficial aquí, de estos 3, más uno Oneno Sardiña, hoy día. Y tenemos aquí a la realizadora y los realizadores, y los voy a presentar entre ellos. Les presento a Ken Richard de Luxemburgo, realizador de Glimmen. Welcome. Hello. Welcome. Hi. Buenos días. Falcon Nhaga, de Portugal, realizador de Místida. ¿Místida o Místida? Místida. Místida. De Místida. Bienvenido. Y Leire Apellanis, realizadora de La Concha. Bienvenida, Leire, una vez más a Gijón. Y habitué de Gijón en distintas facetas. This is not her first time here. She's been here also as a producer with several films. A singer too. And a singer, you'll see her, in karaoke. So, you know now who to ask for how to get around and good tips. Y La Concha, que una pequeña corrección para que no sepa, tiene su estreno mundial, no español, mundial esta noche en la función oficial. It's her world premiere, not Spanish. Me tenéis que cuidar y darme mucho de esto. Yeah, so that's why she's drinking a lot of vermouth to prepare herself for that. Es Coca-Cola, ¿eh? Claro, sí. Es una Coca-Cola con. Falcon Místida ya ha pasado por varios sitios porque se estrenó, es su película de graduación, de tesis. Ya la verán, es impresionante. Por lo mismo fue parte de la selección de ya no se llama Cine Fondation de Cannes, c'est la CINEF maintenant. La CINEF. Hoy se llama CINEF, pero es lo que es la Cine Fondation de Cannes, y que es una selección oficial dentro del Festival de Cannes de cortos de escuela. Místida comenzó allí y ya ha estado en Indy Lisboa, en Vila do Conde, ¿bien? Y entonces, ahora vuelvo. Y Glimmen, o Glimmer, Glimmen is the official. It's the Luxembourgish name, yeah. And Glimmer is the... Claro, Glimmer en inglés, Glimmen. Comenzó su carrera, and that, I don't know if someone really here does know how to pronounce Jihlava. Perfect. Festival de documentales en República Checa. Claro, no sé si lo pronuncio bien o no. En el caso de Leire, su tercera película como directora, pero primera ficción y primer corto. Okay, so she's made or co-made or made 2 feature documentaries. So this is her first fiction and her first short as director, because as a producer, be back. So también en el caso de Falcon es película de graduación, so it's also your first short officially now out there, your first. And you as well, this is the first time you're directing after a very long and varied, not after necessarily, but in parallel, as a sound designer. Exactly, and yeah. more. Yeah. Entonces también, entonces Falcón, película de graduación. Y en el caso de Ken Richard, que tiene una larga trayectoria en diseño de sonido, cosa que lo oirán al ver el corto, es la primera vez que realiza. Primer paso a realización.
And it was also my graduation film as Oh, well. really? Ah, yeah. también fue su película de graduación de escuela. Eso no lo tenía claro. Bastante impresionante, lo veremos. Y justamente, bueno, perhaps because it's graduation films, maybe the short format was sort of imposed somehow. But I would like to... One thing that's all in common is that you're presenting shorts. We're here with the shorts in the shorts competition. So to know what it is for you that shorts allows or not compared to other formats. In your case, documentary. In our case, fiction. But and after a couple of feature documentaries. So there's something here that three of you find, or maybe you're missing, in the short format, and I would like to hear you speak about that. Entonces les pregunto para entonces los tres, claro, película de escuela por lo general el formato corto es un poco más impuesto de por sí, pero no siempre. En el caso de Leire también es su primer corto después de largos, ¿no? Entonces les pregunto, bueno, ficciones, documental, Glimmen, sobre ese formato. ¿Qué es lo que el cortometraje permite que no encuentren en otros formatos? O al contrario, ¿qué es lo que tal vez les echan de menos allí, no? ¿Quién quiere...? I can go Ken. first. Should I go first? Okay. Well, I think that a lot of people, they consider the short movie always as a starter to get into feature films. And I would say that it's an own art form and it's an own way of presenting things. It's like in a much more condensed thing. And I wouldn't say that it's something you have to do to start with. I mean, in our case, it was, but I think that's not necessary. Bueno, diría, mucha gente considera el cortometraje como un primer paso para luego ir hacia el largometraje. Pero yo no, la verdad considero que es una forma de arte y un formato y una forma de presentación de la creación propia. Es un arte y un formato propio que implica presentar y crear de una manera mucho más condensada. En nuestro caso, sí, efectivamente, tal vez tenía que ser corto al ser de escuela, pero puede ser una opción, no es necesariamente ese comienzo para ir hacia otra cosa. Sí, yo diría, en mi caso, por ejemplo, obvio no. Yo he hecho primero 2 largos y ahora voy a hacer... Es la primera vez, en realidad también para mí era enfrentarme a una ficción, era una cosa compleja, que he abordado con mogollón de respeto y con mucho cuidado. Y en mi caso sí que hay una parte de experimentación y de abordar algo que me daba un poco de miedo, porque ya intuía que hacer ficción era mucho más complicado que hacer documental. En mi caso ha sido así. Y estoy muy contenta de haber probado haciendo un corto en vez de haberme tirado a la piscina haciendo un largo, porque he aprendido un mogollón de cosas y me he dado cuenta de los errores que he cometido también, y espero no cometerlos en el largo. Y también me he sentido mucho más libre, porque como no tenía que dar demasiadas explicaciones, pues también me he sentido más libre y bueno, ha sido más cómodo. Pero sí que me parece que en mi caso, y creo que a la hora de abordar una ficción es muy compleja y creo que también es un camino de aprendizaje. Por otro lado también, y estoy de acuerdo, cada caso y cada momento y cada uno es un mundo, y yo no digo que no vaya a abordar nuevamente un relato con esta medida, porque creo que las películas son las que son y las historias tienen su forma de ser contadas. Y hay cosas que se cuentan en formato corto, o en formato medio, o en formato largo, ¿no? O sea, nadie va a decirte que El perseguidor de Cortázar es peor que no sé, que una novela de 300 páginas, ¿no? O que es una obra maestra y es algo en sí mismo y requiere de esa medida de 68 páginas, punto. No hace falta más, ¿no? Entonces, en los cortos yo creo que es lo mismo. Ello te pide, las películas te piden, ¿no? Y luego también está el aprendizaje. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, es una cosa
Depende. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. De nada. Manténla para que a la noche sigas igual de certera. Falco. I'm not very good at short films. I think because I feel like in some way, in my case, I think short films, because they present a limited story, they leave a lot to imagination, and that is a very beautiful thing because it invites the viewer to their own interpretations of what they've seen, because what they've seen is not given with too much context, too much explanation. And in my case, because the film is almost an approximation of real time, it creates this perception of space and time that is very interesting to explore. And I think it's very interesting to feel, because we see a conversation in a very natural flow that feels like we are having a conversation with the characters, with how they feel. We see how they feel in very small ways, in continuous ways, and I think that's what interests me. And what I think I'm not very good, I feel like I do have to explain and I do have to contextualize. But I think the short film kind of reins that in. And I feel like, yes, it creates this this very specific feeling that is very specific to the film and the nature of the film, of almost real time, or approximation of real time. I don't agree that you need to explain. I think in this film, you could. Why not? You could develop, but I think the film does not lack context or explanation. Well, we'll talk about it a bit more. Yeah, exactly. Bien. And since you entered a bit into description, I'll just quickly describe. Bueno, ya descubrirán esta noche, pero como él sí se refiere a ciertos elementos, voy a hacer un pequeño paréntesis rápido explicando. Mishtida, hay un encuentro entre un joven profesor durante un momento de pandemia, simplemente porque eso entra en el contexto del que habla, que va a ver a acompañar a su madre, que es una inmigrante guineana en Portugal, en Lisboa, en Lisboa, en un barrio de Lisboa. Entonces va donde ella para acompañarla y ayudarla y van conversando, y como dice, es casi una sensación de tiempo real, se va acompañando esta conversación. Eso para el contexto, como un paréntesis ahora para contextualizar su respuesta, donde dice: yo no soy muy bueno con los cortos, porque justamente hay una limitación, por lo tanto dejan mucho a la imaginación, cosa que puede ser muy bello, porque estimula y requiere la interpretación del espectador al no ofrecer mucho contexto e explicación. Entonces requiere eso. En mi caso, justamente como hay algo aproximadamente en tiempo real, hay una cierta percepción del tiempo y el espacio que es interesante explorar y sentir, porque casi pareciera que estamos escuchando y siguiendo esta conversación con los personajes, ¿no? Como si estuviéramos escuchando, siguiéndolos y viendo lo que van sintiendo en detalle y en continuidad. Ahora, yo digo que no soy muy bueno con los cortos porque yo sí siento que necesito explicar y contextualizar. Pero bueno, hay un sentimiento, una sensación específica que tiene que ver con la naturaleza de las películas, de esta película y con esta idea de tiempo real. Y bueno, y luego digo que yo no estoy de acuerdo en que efectivamente la película se pueden desarrollar muchas cosas y se podría seguir contextualizando, explicando, pero esta película que es Mishtida, personalmente siento que no necesita más de lo que está, y creo que es una de las
digamos, de los puntos esenciales que la ha llevado a donde está, ¿no? Leire mencionó una palabra que pensé que tal vez saldría más, pero les quería preguntar, y era... no, pregunto primero en inglés y luego traduzco al español. So, she mentioned, oh yeah, sorry, you weren't, but both of you do understand pretty much. You could understand what she was saying. Yeah, right. So, cool. That was very good. And you understood that she also said that she felt freer. And I thought maybe that idea would come up more, but in any case, I wanted to ask you about that. About if you feel that there is a certain freedom, whether it's because of well, perhaps financial is where it's less different, but financial, productive constraints, crew availability, or whatever, or simply different kinds of reasons why perhaps the short format might give or come with a certain amount of freedom that other formats or that longer or a feature don't have. I don't know if you agree with that, if you can say how it was or not in your cases, etc., including time-wise. Entonces, retomo el concepto de libertad que mencionó Leire, que se sentía más libre, ¿no? Y que comentaba, pensé que tal vez se mencionaría, saldría más. Les pregunto eso, si están de acuerdo en que el formato corto puede ofrecer una cierta libertad en distintos aspectos, ¿no? Tener menos restricciones que sea financieras, de tiempo, de disponibilidad de equipo incluso, de tiempos de realización, permisos o lo que sea, digamos, o de exploración, ya yendo más a lo creativo que a lo productivo y tal, pero cómo ellos sienten o no que puede ser un espacio de mayor libertad. Whoever. Okay, I go first. Let's stick Son muy ordenados. Stick to the order. Son muy ordenados. First, the young people first. Well, since it was my graduation film at our university, I didn't have any restrictions length-wise. I mean, I could also have done a feature film. And when I was doing the concept of the documentary film, I really didn't know what it's gonna be, if it's gonna be a short or a long one. And what I found very beautiful while shooting the short documentary was that it's, like you said, it's a very intimate team, and you can also allow yourself to be more free, and also to also sometimes let emotions through on set while working, which maybe like in a bigger context is not possible, or also maybe not professional. So it was something I would love to do more. I would love to stay also more in the short film section, and yeah. Bien, como en mi caso, al tratarse de la película de graduación en mi universidad, no había restricciones, no había ninguna restricción en cuanto a la duración de la película. Podría haber sido un largometraje, y al ir creando el concepto del documental no lo sabía, no estaba seguro en ese momento, no iba con una idea de la duración, de si iba a ser, qué duración iba a tener. Finalmente hice esto, y lo que encontré muy bello durante el rodaje de un cortometraje documental es precisamente eso que mencionabas, que permite un equipo más reducido y por lo tanto una mayor intimidad, ¿no? Y eso permite mucha más libertad, y permite una libertad también para que fluyan las emociones durante el rodaje. Algo que en el contexto de una producción mayor, con mayor equipo y tal, muchas veces no es posible, o no aparece aparece como poco profesional, ¿no? En este caso sí. Realmente es algo que me gustó mucho, una experiencia que quiero repetir, quiero hacer más, y quedarme y volver al formato del cortometraje. Thank you. Can I answer in Portuguese?
of course. I'll tell you if I... Infelizmente, é muito difícil a chegar-me a uma certa liberdade em Portugal ou no cinema português, e em particular na escola, porque não só tínhamos pouco dinheiro, um tempo limitado de filmagem, tínhamos eram no meio do Covid, tínhamos problemas com isso. Isso interfere na maneira com que tu trabalhas com as pessoas. A realidade do Covid tinha que se infiltrar no argumento e na forma com que as personagens falavam uma com a outra, ou como se relacionavam. E também, como o cinema português vive do dinheiro do Estado, há questões que vêm com isso, e no nosso caso o Estado é a nossa escola. E portanto temos que passar por muito para chegar a um ponto onde eu acho que intrinsecamente o cinema deve dar liberdade. E no século XX deu liberdade a muita gente de falar e contar as suas histórias. Mas pouco a pouco temos menos disso. Acho que é uma questão de talvez de valores, talvez de modos de produção que cada país tem. E na nossa escola talvez haja uma questão de que não só temos poucos meios, mas os meios que há vão para certas pessoas fazer os filmes, para se fazer os filmes. E como eu fui, na minha turma era a única pessoa negra, uns 2 anos era a única pessoa negra na área de cinema na escola, e que foi muito difícil abstrair-me do cinema, entre aspas, branco que se fazia, e tentar chegar-me a algo que é mais verdadeiro a mim e mais verdadeiro à experiência de Portugal, porque a experiência de Portugal também faz parte da experiência dos imigrantes que vieram. Se me fiz entender. Espero. Você acha que eu esqueço alguma coisa ou que eu digo, você me diz, mas acho que sim. Y sí, y lo fui escribiendo en inglés, así que voy a pasar al castellano. Muy bien, Pamela, súper práctico, eficiencia. Perfecto. Muy bien, entonces lamentablemente fue bastante difícil en mi caso llegar a una cierta libertad y que en mi caso y en el cine en general, en el cine en Portugal, en el cine portugués, el cine en Portugal y en particular en mi escuela, tener esa libertad, porque había poco dinero, pocos recursos, poco tiempo y también todos los problemas y las limitaciones impuestas por el contexto en que estábamos en medio de COVID, de la pandemia, y por lo tanto eso se reflejaba y eso impactaba la manera en que trabajabas con la gente y también incluso cómo había que, y por lo mismo había que integrarlo, porque cómo se relacionaban los personajes, incluso las cosas que podían decir, tenía que reflejar eso porque era una cosa concreta que estaba passando. Também é difícil. Emprestou dinheiro para fazer o filme, é isso que falou? A escola, sim. Em que sentido? Não, mas falou que fazer com dinheiro emprestado, com crédito, não. A escola, sim, nesse sentido. A escola deu-nos 1.000 euros para fazer o filme, en gran parte. Okay. Entonces, bueno, con la limitación de dinero, de conseguir más dinero, de lo que pasaba por los recursos de la escuela y tal, tuvo que pasar por mucho. Fue muy difícil poder llegar a esa libertad, a ese punto de libertad que en principio hoy día el cine ofrece, pero que lamentablemente en algunas partes es cada vez menor. Bueno, depende de cada país, puede ir cambiando, puede ir variando, depende de los valores de los países, de las formas de producción. Cada contexto, bueno, en cada caso puede ser distinto. En mi caso sí, había muy pocos, en nuestra escuela, luego hablaremos de cuáles son, hay muy pocos recursos y en general van
a cierta gente, se concentran en las posibilidades de hacer películas de ciertas personas. En mi caso, durante 2 años yo era la única persona negra en la clase, en todo el grupo durante los estudios. Entonces, poder llegar a un punto de poder dirigir una cosa y lograr meter allí algo cercano a mí y cercano también a la realidad y a la experiencia de Portugal, porque la realidad de la inmigración es algo que forma parte de la experiencia portuguesa en general, pero poder llegar a eso mío y realizarlo fue particularmente más difícil. And very quickly, because you mentioned this in the different cases, which are your schools? Mine's the Film Academy in Vienna. Mm-hmm. Lisbon School of Theatre and Film. Yeah. Mm-hmm. Eso, la Film Academy de Viena y la Escuela de Lisboa de Teatro y Cine. Muy bien. Ahora, bueno, pues señora. Mi experiencia es totalmente diferente y aunque yo haya sacado el tema de la libertad, en realidad creo que estaba hablando de un sentimiento previo al rodaje y a la experiencia propiamente dicha. Y en realidad yo estoy preparando también mi primer largometraje de ficción y en ese intención de aprender por el camino, me vi envuelta en una situación en la que, había un corto que había que dirigir y dije, pues lo dirijo. Es la primera vez que dirigía algo que no había escrito yo y, es una experiencia interesante, pero me ha resultado extremadamente complicada. Y allí donde yo pensaba que iba a ser libre, la propia estructura de un equipo infinitamente más complejo que el rodaje de mis 2 películas anteriores, que una era un documental que hice durante 3 años y costó exactamente 1/3 parte de lo que ha costado ahora mismo mi cortometraje. Estoy hablando, para que tenéis claro, este corto ha costado en torno a 45.000 euros y mi primera peli larga costó 12.000. Pues eso, pues realmente no he sido tan libre. He sido al final víctima de un sistema impuesto que me he impuesto yo a mí misma, ¿no? Entonces eso también es una cosa que yo he tenido que ir aprendiendo, asumiendo y gestionando y que me da también mucha información acerca de cómo quiero abordar tanto mi próxima peli como otras películas que estoy produciendo a otras amigas como Irati Gorostidi, que también hemos tenido una experiencia de un corto, también en 16 y de época y ver realmente cómo buscar esa libertad que en realidad es tiempo. Para mí, tiempo es libertad y depende de lo que queramos hacer, quiere decir también buscar una financiación adecuada, ¿no? Para poder equivocarnos por el camino, para intentar lograr esa realidad o atrapar esa magia, ese momento poético, es algo que se da cuando se da y no cuando tú decides que se dé, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que de la libertad que hablaba, creo que él, de esa intimidad, de que suceda, ¿no? Lo mágico, ¿no? Y yo creo que esa es la búsqueda y esa es la libertad que creo que tenemos que buscar de cualquier manera, ya sea con pocos recursos pero con una ambición acorde a los recursos que tenemos o con los recursos adecuados para hacer lo que queremos hacer. Entonces, pues lo de la libertad es complicado. Creo que cada uno está hablando de una diferente. Creo que tú hablas de una, tú hablas de otra y yo estaba hablando de otra. Pero bueno. Sí, no, por eso mencioné que en aspectos muy distintos, desde lo más abstracto creativo hasta lo más concreto material, ¿no? Que hay diferencias. Falcón, ¿tú has hecho documental? No. Uh-huh. Es que eso es interesante también, que el caso de pensar también comparar documental. ¿Y te interesa? Me parece que no. Sé honesto, no pasa nada. É engraçado porque o concreto interessa-me, mas o documentário não. O que é que isso quer dizer? Eu acho que
Eu gosto da ficcionalização do concreto porque há uma certa fantasia que existe também no concreto que eu quero extrair do que existe já. Isso para mim é muito bonito. E também há uma vontade minha que acho que é própria de um realizador de extrair essa fantasia e magia que existe já na concretude das nossas vidas em geral. Es gracioso porque me interesa mucho lo concreto, pero no el documental. Creo que lo que quiero decir es que me gusta la ficcionalización de lo concreto porque hay una cierta fantasía que quiero extraer de lo que existe. Creo que eso es algo muy bonito, poder extraer esa fantasía de lo que existe ya, extraerla en una ficcionalización. Y eso es lo que mi voluntad como realizador es hacer eso. Eso es lo que siento que quiero hacer. E é muito difícil dizer hoje em dia que existe uma só verdade e portanto, essa é a minha verdade e a verdade que eu crio. E criar verdades é o papel esencial de um realizador. Además, hoy día es muy difícil decir que existe una sola verdad. Entonces, en este caso, esta es mi verdad, es la verdad que yo creé. Y eso como en mi papel de realizador. Muchas gracias. Eso. Y en el caso de ustedes que han... Bueno, in your case, you have directed fiction, but you have worked a lot with fiction. Yeah. And you said that that when you were conceiving your graduation film, you didn't know what length it would be or whatever, what format, but it was already, you were conceiving a documentary. So maybe you can also speak about that. Why was it like obvious for you that it would be a documentary? Why are you interested also in exploring fiction? I think that the initial thought for my documentary was that it was mainly based on soundscapes. Something, as someone coming from the sound design world, something very where I'm very passionate about it. So I conceived it as a almost like a sound installation in the beginning, and then was like a long process where I created or added more layers to that movie or to that sound installation, and then it finally became a movie which I still was shaping nevertheless, yeah, it was at the beginning was a very, very loose idea, and then it's interesting to see how it shapes along the way. En mi caso, la idea inicial del proyecto era básicamente la idea de trabajar con soundscapes, paisajes sonoros, ambientes sonoros, que es de donde vengo como diseñador sonoro. Y era algo concebido principalmente casi como una instalación sonora. Pero fue un largo proceso en el que fui añadiendo, sumándole otras capas. Y poco a poco eso fue dando paso, se fue transformando en una película, en un proceso durante el cual seguía todavía dándole una forma que no sabía. Partió realmente de una idea muy amplia, muy suelta, hasta a la que fue tomando forma de a poco. Maybe, ¿hay alguna comentario, pregunta? Es cierto que todavía no han visto las películas, a menos que alguien haya visto en el extranjero. Pero obviamente la conversación también, si quien quiere intervenir, por favor, siéntase libre de hacerlo. Hay una pregunta aquí. La voy diciendo en los idiomas, para que los compañeros
Muchas gracias. Yo trabajé hace años, no tiene nada que ver con el festival ni con nada, en la radio profesional, ¿de acuerdo? Y allí los cuchillos silbaban en el aire porque todo el mundo quería ser la estrella. En una radio de pueblo. ¿Cómo es eso en el cine? I worked 30 years and ago at a radio station here. And everyone would be the star. And the night was you have to be three of them. Because everybody Voy a wanted to be responder the yo, star. ¿vale? So, how is that at cinema? How is that? Sorry. How is that at cinema? Everybody wants to be the star, and it's a real fight. Pues yo creo que no estás hablando de nuestro cine, creo que estás hablando de otro. No, sí, te estoy respondiendo yo te estoy respondiendo. Y yo creo que, no sé, igual me erijo en portavoz de las tres, pero creo que nosotras estamos haciendo otro cine que habla de las personas, otro cine que habla en horizontal, otro cine que precisamente se está tratando de diferenciar de ese cine y donde queremos acompañarnos y cuidarnos y no estar todo el rato compitiendo. Entonces, bueno, creo que ese no es nuestro ámbito. Yo no te puedo responder, creo que ellas, no sé. Muchas gracias, Leire. Perdón, no sé, que acabo de ver, me dirán cómo vamos. Okay, because I just realized we spent some time here, but so yeah, we'll go for a last question. The funny thing is that you'll discover each other's films tonight, exactly, and we'll be together there as well. But something more general, thinking exactly about that. First, I thought the films don't have that much in common except certain concepts, but not as cinema. You'll see. And now Leda said something also, without having seen your films, but I think just hearing you, she realized, and it's absolutely true. And it's a certain sense of community, which in cases of graduation films, it's a given because you have to work with it. And in Leda's case, and I know her work also as member, even if she's the producer and her production company is her own last name, but she's a member of a community, and as she was saying, really working together. And maybe, we can also finish up on that note of how you feel as filmmakers, now in more a very subjective and personal and maybe just emotional thing of how you feel as filmmakers. Now you're coming here to present films, you meet other people that are doing this, and how you feel about that, about the community that you feel around, O sea, un poco para concluir y retomando lo que decía Leire, que me parece muy acertado, ella sin haber visto las películas de ellos, aunque claro, siento en sí, claramente por ser películas de escuela, significa eso, trabajar juntos y tal, pero efectivamente son tres películas en que lo humano, en que la mirada horizontal efectivamente, ¿no? En su caso hace hablar a gente, o sea, son personas que van hablando de su experiencia, en este caso, bueno, es una cosa hermosa esa relación madre-hijo, como se escribe, tanto en el contenido como en el equipo, ¿no? Y sé que Leire decía un poco en broma, aunque su casa productora tenga su propio apellido, forma parte de una comunidad horizontal de grupo. Y eso, ¿cómo se sienten finalmente, eso, para terminar, como eso, como parte de una comunidad o no? Well, I can maybe also finish it with a little story I witnessed 1 month ago. I was always working also with a certain production company in Vienna, and they knew about me also doing my first short movie, and we randomly met somewhere in a restaurant, and then she asked me how is your movie doing? And I was like, oh yeah, it's fine. I mean, we had now our premiere at Jihlava, then we are going to Gijon, and we also send it to different festivals. And she went like, what do you mean by we? Like, it's your movie.
And like, no, it's a collective, you know? Like, I will never say that it's my movie, because if I would have done it by myself, it wouldn't have turned out so beautifully. And that's something she didn't really get at that moment. She was like, no, you have to promote it as your movie, because otherwise people will be confused and they won't know that you're the director of the movie. And that's, I think we have different point of views concerning that matter. Bueno, voy a responder contando una pequeña anécdota que me pasó hace un mes. Yo durante mucho tiempo he trabajado con una productora en Viena, en otras proyecciones, y bueno, supieron que había hecho mi primer corto. Y un día, por casualidad, me topo con la productora en un restaurante y me dice, bueno, ¿cómo va tu peli? Muy bien, la estrenamos en Jihlava, ahora la vamos a llevar a Gijón y la estamos mandando a distintos festivales. Y dice, a ver, espérate, ¿cómo eso de nosotros estamos? O sea, ¿es tu película? Dice, no, es un trabajo colectivo. Si lo hubiese hecho yo solo, no hubiese resultado tan bonita como salió, no hubiese sido para nada lo mismo. Y eso es algo que realmente no entendía. Dicen, no, tienes que promoverla y presentarla como tu película, si no la gente incluso se va a confundir, no va a entender quién es el director, no sé qué. No, y creo que eso es algo en lo que realmente tenemos distintos puntos de vista. Eu normalmente fico num impasse, porque se eu me chamar de cineasta é porque o cineasta tem um compromisso para com alguém, ou para com compromissos financeiros, mas também de que tens uma responsabilidade para com a tua equipa, que é uma espécie de família temporária ou não, mais próxima ou não, e compromisso para que tu faças este trabalho com não é só respeito, mas reverência para o que é verdadeiramente o cinema. E por um lado dá medo e dá ansiedade e ficas preocupado com tudo e com toda a gente, mas por outro lado acho que faz parte do trabalho e faz parte de manter essa reverência viva, e para que todo o resto das pessoas e cineastas e comunidade do cinema também a respeite. Desculpa, reverência ou deferência? Reverência. Reverencia. Sí, pensaba en eso. Bueno, yo por mi parte me encuentro en una especie de impasse en este momento, ¿no? Claro, si me llamo a mí mismo cineasta, eso significa porque, bueno, el que es el cineasta es el que implica un compromiso con alguien. No solo los compromisos financieros y tal, sino también un compromiso con todo un equipo. Todo un equipo que es como una familia, aunque haya gente más cercana o menos cercana, ¿no? Pero hay un compromiso de hacer este trabajo no solo con respeto, sino con una reverencia a lo que es el cine, ¿no? Y eso me da mucho miedo y ansiedad, y también porque acaba preocupándome de todo y por todos, que todo esté bien, ¿no? Pero en el fondo eso forma parte de este trabajo y es importante mantenerlo vivo, mantener eso vivo en esta comunidad de hacer cine. Bueno, yo un poco creo que hay dos cosas aquí que hay que tocar. Para mí, creo que hay que defino algo, el cine, para mí no es nada en sí mismo. A mí no me interesa el cine en sí mismo. Para mí el cine es un medio de comunicación, es un medio desde el que yo intento llegar a otras personas y, en mi caso, también de alguna manera intentar arrebatarles de alguna manera, lo digo con toda la humildad del universo, provocarles, hacer que piensen, hacer que disfruten, que se rían, que lloren, motivarles, excitarles, estimularles, lo que sea. Para mí es un medio. Entonces, como ese medio, para mí hay una responsabilidad desde mí hacia el resto que me va a ver, que me dedica un tiempo que sí, que es algo que sale de mis tripas. Por eso yo nunca ni dirijo ni produzco una peli que no crea realmente que necesite contar, que tenga que salir de mí.
Y eso sí que es algo unilateral y personal. Pero eso implica inevitablemente un acompañamiento de un montón de amigas y amigos en los que confío y en los que en multitud de ocasiones realmente deposito casi la confianza y mi vida y mi fe, porque yo no soy capaz de levantar artísticamente lo que mi cabeza concibe. No tengo ni el talento, ni la habilidad, ni el tiempo, ni muchas cosas. Entonces es también un trabajo en equipo y que efectivamente aunque tú tienes una idea propia que quieres llevar adelante, igual hay gente que sola puede hacer una peli. Yo soy incapaz, no me veo tan hábil, ni tan genial, ni tan talentosa. Entonces lo que intento es recabar talentos ajenos que se sumen a mi aventura y hagan que lo que yo al final os pueda mostrar sea mucho mejor que lo que os pudiera mostrar yo sola. Entonces yo estoy súper agradecida a la gente que nos acompaña y creo que es fundamental. Y de eso yo también hablo, de una comunidad, pero también una comunidad responsable, ¿no? Que también tiene una voluntad de un cambio, de hacer cosas, de que realmente lo que nosotros hacemos no es solo para que alguien se lo pase bien hora y media, o 10 minutos, o un cuarto de hora, ¿no? En mi caso hay una voluntad de motivación y de cambio, aunque sea muy humilde y muy pequeñito. Y eso es. Muy bien. Muchas gracias. Si quieren, if you want to say something else, or... Bueno, agradezco mucho, ante todo, a todos ustedes de estar aquí participando, acompañándonos. Un público interesado, no solo en la sala, sino también conversar con el talento que viene ya sea de manera una y otra vez a Gijón, y en el caso de Falcón y Ken, tal vez por primera de muchas veces a Gijón. Y bueno, hoy entonces además es la primera sesión de cortos, si no me equivoco, son 3 sesiones de los cortometrajes en competición, están en 3 sesiones. Hoy es la primera, están los 3 cortos de ellos, más Veneno Sardiña de Lucía Esteves, si no me... Sí. Esta noche a las 22 en el Ocine 1. Así es que allí nos vemos. Que es muy grande y tiene que estar muy lleno, por favor. Necesitamos mucho calor ahí. Venid y traed a todas vuestras amigas y amigos. Eso. Padres, Muchas gracias. familia, todos desde Gijón. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you so much. Thank you.